Buenas tardes muchachos, el día de hoy estaríamos viendo la actividad 1.3 que es el método de disección y estaríamos hablando sobre lo que serían las gráficas de ecuaciones de una sola variable, algunos elementos a considerar, lo que sería una raíz del punto de vista gráfico, qué es el método gráfico y cómo les puede servir a ustedes de repente para hacer alguna comprobación, y finalmente el método de disección, que se considera uno de los métodos de la categoría abiertos. También miraríamos lo que es un método abierto y un método cerrado. Haríamos un ejercicio de lo que es Excel aplicando esta metodología y miraríamos un código sencillo y rápido en MATLAB. El día de hoy estaríamos iniciando con la unidad número 2, que tiene como título solución de ecuaciones de una sola variable aplicando métodos numéricos. Para iniciar vamos a decir que este tipo de métodos solucionan las ecuaciones y que están catalogados en dos grandes grupos, que serían los que se llaman métodos o los grupos, sí, métodos abiertos y los métodos cerrados. Ok, vamos a revisar más o menos lo que es una ecuación. Una ecuación, en sus cursos de matemáticas miraron que es una igualdad y que para ciertas ecuaciones ustedes pueden hacer una gráfica, lo que llamamos las funciones, y podríamos tener nosotros, digamos, el siguiente comportamiento. Vamos a decir que es algo así. Ok. Y al menos no estoy graficando en el punto, solamente estoy haciendo un tramo, ¿no? Ok. Entonces digamos que una ecuación entonces es una igualdad. Y una función tenía la característica de que para un valor de x había solamente un valor de y o un valor de f de x. Si hay más de un valor para f de x, entonces estoy hablando de lo que es una relación, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente. Digamos que esta función aquí en rojo es f de x. Vamos a decir algo así como que x al cuadrado menos, no sé, digamos, ¿no? Menos 6x menos 1. Vamos a decirlo así, de esta forma. Eso quiere decir que si esto es una igualdad, significa que el término que está del lado izquierdo y el lado derecho deben de ser iguales. Por lo tanto, si yo digo lo siguiente, si esto yo lo escribo así, significa, bueno, en este caso lo podríamos dejar, está bien, de esa manera. Si yo lo escribo de esta forma, 0, o sea, despejo el f de x, es igual a x al cuadrado menos 6x menos 1 menos el f de x, el resultado me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque es el mismo valor que debe ser del lado izquierdo y derecho, y debido a que esto es una ecuación. Por lo tanto, un método numérico se basa en esta propiedad de las ecuaciones, en que para un número de la variable independiente, que en este caso sería la x, se va a conseguir un valor de f de x que será independiente, y solamente un número satisface la condición. Quiere decir que si yo resto ambos valores, me tiene que dar el resultado 0, ¿no? Este valor 0 que se encuentra aquí es el que yo conozco como raíz. Y si ustedes hacen la gráfica en la ecuación, la raíz sería el punto donde la gráfica corta al eje x. Esta de aquí sería la raíz. Y gráficamente yo estaría diciendo que esa es la solución a la ecuación. Supongamos que yo en lugar de esta función en rojo, ahora tengo, vamos a decir la siguiente. Vamos a borrar aquí. Y lo que tengo es esto. Digamos, una función de esta forma. En ese punto ahora la función tendría que ser estrictamente, debería de tener una exponencial, ¿no? Entonces sería función de x o f de x es e de x, e a la x, podemos poner un 2 menos, vamos a decir, ¿qué será? Un menos 3. Bueno, sí, un menos 2. Quiere decir que para que esta función se cumpla, 0 debe ser igual a la resta de la función e a la 2x menos 2 menos el valor de f de x, que sería la independiente. Okay. Eso se le conoce entonces como la raíz, el punto donde la curva o la gráfica corta al eje de las x. Este es el valor que entonces satisface la ecuación o la función. ¿De acuerdo? En álgebra les enseñaron a ustedes a hacer la resolución de este tipo de sistemas por despejes.
Sin embargo, ocurren situaciones como la que mirábamos en la clase pasada, en el que ustedes tienen, por ejemplo, ese tipo de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, P igual al exponencial el C1 más el C2 sobre temperatura, más C3 logaritmo de temperatura, más C4, T a la C5. Entonces, en ese caso, si ustedes quieren tomar, podríamos decir, ¿no? Si ustedes quieren graficar esa función, muy probablemente al ser una exponencial va a tener una forma similar a la que se encuentra aquí en la función, esta de acá. Pero si yo quisiera encontrar entonces el valor de temperatura, lo que voy a hacer es, lo más sencillo es graficarlo. Es decir, voy a dar una serie de valores y entonces cuando la curva corte al eje de las X, eso se considera como la respuesta. Entonces ese sería el gran valor. Ese método se conoce como método gráfico. Método gráfico. Sencillamente consiste en que toman la función, tabulan la función con diferentes valores desde 0, por ejemplo, hasta el infinito, o si tienen sospecha de que se necesitan valores negativos para poder encontrar la raíz, pues podrían poner valores negativos. Eso sí, en métodos numéricos, como es la aplicación de estas técnicas a procesos reales o a sistemas, nosotros partimos del valor de 0 en adelante. Se considera que no existen las raíces negativas en una aplicación real, a menos que estemos hablando de electrónica. Por lo tanto, todos los métodos que realicemos, como estamos aplicándolo a algo real, vamos a cuidar que siempre partimos de 0, vamos a poner aquí, de 0 en adelante. No vamos a tener una profundidad de menos 4 metros, no vamos a tener un tiempo de menos 60 horas, no vamos a tener una temperatura, pues se podría hacer, ¿no? Pero no vamos a tener, por ejemplo, ¿qué sería otro valor? Más o menos estamos entendiendo, ¿no? Lo que sería tiempo, que es muy fácil verlo. Un tiempo negativo como tal no existe. Una profundidad negativa, pudieran a lo mejor considerarlo como una referencia, pero siempre partimos desde el punto más profundo, desde el 0, y hacia arriba, ¿no? Partimos del punto más lento del proceso, la velocidad 0, está hacia adelante. O sea, no vamos a tener velocidades como tal negativas, o los procesos de decremento siempre van a ser positivos porque estamos tomándonos como base de un 0. Ok, entonces, método gráfico. Eso sería. Después de analizar entonces el método gráfico y entender para cómo resolver las funciones, en este caso, de una variable, los métodos en este bloque se dividen en dos, que sería los abiertos y los cerrados. Empezaríamos con los métodos abiertos. Entonces, el primero que estaríamos analizando se llama bisección. Entonces vamos a poner aquí método de bisección. Y esto es un método cerrado. ¿Qué significa método cerrado? Ok, voy a utilizar la misma gráfica anterior, nada más que la voy a volver a escribir para no estar, ¿cómo podría decir? Para no encimar las cosas, voy a hacer el eje aquí. Entonces decimos, en una gráfica yo tengo la variable dependiente que es f de x, tengo la variable dependiente que es x, y al momento de hacer la gráfica yo tengo la función. O sea, no necesariamente la tengo que hacer, ¿no? Pero digamos que yo la hice y la curva tiene esta forma. Entonces mi sistema, que se llama f de x, que es la línea roja, tiene un comportamiento que a lo mejor yo no conozco. Lo que sí sé es que en algún punto va a cortar a lo que sería el eje x y ahí está ese valor raíz. Ok. El método de bisección consiste en lo siguiente. Yo parto de dos valores iniciales y digo, ok, ¿cómo se llama? La raíz tiene que encontrarse dentro de dos valores los cuales yo voy a proponer. Entonces necesito valores iniciales. Valores iniciales. Necesito 2. Y digo lo siguiente. Este sería mi valor inicial.
y este de aquí sería mi valor final. Bueno, lo voy a hacer un poquito más retirado. Aquí así. Entonces a este valor final yo le llamo x subíndice f, que sería mi valor final. Y luego al inicial le llamo x subíndice y. Se llaman métodos cerrados porque se entiende que la raíz que yo estoy buscando la voy a encontrar encerrada o delimitada por dos puntos que estoy colocando en el sistema. Es el punto inicial y el punto final. Para que estos tipos de metodologías funcionen, yo necesito forzosamente que la raíz esté dentro de estos dos puntos. Por ejemplo, si es un proceso que ustedes desconocen totalmente, yo les aconsejaría que partieran de su punto inicial, es el 0, pero como les decía, en la vida real no puede haber cosas negativas, y su punto final sea un punto muy grande. Por ejemplo, estamos hablando de temperatura en Kelvin, unos 1000 Kelvin, porque ya estamos hablando de esas temperaturas, ya es muy difícil mantenerlas, al menos en la Tierra. Si estamos hablando de presión, bueno, hay que ver las unidades de la presión. Si están en pascales, pues ustedes tienen que ir a millones de pascales, porque el pascal es muy poco. Pero si están en atmósferas, a lo mejor con unas 200 atmósferas es suficiente, porque es una unidad un poquito más cargada. Si estamos hablando de megapascales, bueno, esos megapascales ya estamos diciendo que son millones de pascales, ya están agrupados. Si estamos hablando de energía, si estamos hablando de watts, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de este Juan, si estamos midiendo a lo mejor irradiación solar, pues yo estaría midiendo tal vez, y la ecuación está en watts, pues yo tendría de 0 hasta, no sé, unos 3000 watts, más o menos, que pudiera conocer. Entonces, sus puntos iniciales se tienen que basar en el conocimiento de su fenómeno. Ok, entonces, partimos del XY y el X final. Ok. Lo que hago a continuación es que estos dos valores yo coloco, o sea, saco un promedio entre esos dos. Y ese promedio, vamos a decir que, vamos a contar los espacios, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 cuadritos. Entonces la mitad se encuentra aquí. Entonces este valor mitad se llama XR. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese valor XR es una variable que sale del método. Entonces XR se obtiene, vamos a ponerlo así, se obtiene del método. ¿Cómo se calcula? XR va a ser igual al X inicial más el X final, y eso tiene que ser entre 2. Bueno, después viene lo interesante. Yo lo que voy a hacer es hacer una serie de cálculos. Y lo que haría es que tomo el valor de xy y yo lo voy a introducir en la función. De manera que yo tendría un valor. Ese valor va a ser este punto, ¿no? Voy a borrar esta línea. Y tendría yo f de xy. ¿De acuerdo? Bien. Luego tomo el valor de xr, la variable propuesta, este de aquí, lo sustituyo en la función y ¿qué valor me daría? Me va a dar este punto de acá. A esos dos valores yo los multiplico, f de xr. Y entonces lo que haría es una condicionante. Si la multiplicación de estos dos valores me da un número que sea menor a 0, es decir, un número negativo, significa que en ese rango yo tengo una raíz. En el rango existe una raíz. Ahora, ¿por qué estamos diciendo eso? Gráficamente yo lo sé.
Aquí, por ejemplo, podemos notar, este es el punto, aquí vengo, doy dándole puntuación, y en esta parte está la raíz, y poquito más adelante se encuentra lo que era la XR. Entonces, visualmente yo sé que ahí está la raíz, ¿no? Pero pues, porque desde el punto de vista matemático, si multiplico esos dos valores, me da la raíz. Ok. La única manera para que un número me dé... La única manera para que la multiplicación me dé como resultado un número negativo es que un número que multiplico sea negativo y el otro es positivo. Este de aquí, si lo comparamos, el valor de xy, si yo lo comparo al momento de hacer la gráfica, este valor es negativo. Pero el valor de xr está en el lado positivo de las f de x. Positivo por negativo me va a dar un valor negativo que es un valor menor a 0. Si el rango, si la multiplicación de esos dos valores me da negativo, quiere decir que en el rango xy y xr es el valor que voy a necesitar. O sea, ahí se encuentra la raíz. Y entonces, ahora mi xr, o sea, vamos a poner aquí, por lo tanto, mi xr se vuelve mi x final. Y ahora yo le voy a poner aquí que esta xr se torna xf. Entendamos que en el primer segmento, en el primer corte, en la primera bisección que se hizo, estamos hablando de que esa es una iteración. En la siguiente iteración yo hice una comparativa. Y estoy diciendo que esos valores ahora están en el límite inferior. Vamos a llamar aquí, ¿qué sería así? Límite inferior. Y este de aquí es el límite superior, ¿no? Y lo que hago a continuación es el mismo procedimiento. Vuelvo a cortar esta situación. Ahora sería más o menos por aquí así. Esto es la mitad. Volví a seccionar mi intervalo. Y esta es mi nueva XR. Y nuevamente coloco valores, el inicial. Y los valores, este de aquí es de XR. Y esto ahora es el nuevo valor final. Y vuelvo a hacer la comparativa. Si f de xy, que sería este número, por f de xr me da negativo, ahí está la raíz. Como ambos están dentro del cuadrante 4, que sería este, o sea, ambos son negativos, el valor me va a dar positivo, ¿no? Entonces, ese es un valor mayor a 0. Así que aquí cambia la condición un poquito. Entonces, si f de xy por f de xr es mayor a 0, entonces esto es positivo, eso significa que en el rango no existe raíz. ¿Por qué? Porque como los dos valores tienen el mismo signo, significa que no hay una... O sea, la gráfica, al tener el mismo signo, la gráfica no cruzó el eje X. Por lo tanto, al no cruzar el eje X, no hay una raíz. Si no existe una raíz en el rango, yo digo lo siguiente. La condición ahora es que XR ahora va a tomar el valor para la siguiente iteración de X inicial. Y entonces digo que XR ahora se vuelve XY. Y vuelvo a cortar el segmento. La mitad sería aquí. Y este va a ser mi nueva XR. Vuelvo a hacer los cálculos correspondientes. Y la idea es que esto se va seccionando en mitades y mitades hasta que llegue aquí, ¿no? Vamos a suponer que ya llegamos a esta parte, que casi está empalmado. Finalmente, el método termina si
f de x, de xy, por f de xr es igual a 0. Eso significa que xr es una raíz al problema. En eso consiste prácticamente el método de bisección. Estamos agregando una serie de divisiones en un rango determinado a una gráfica que yo no conozco porque solamente estoy evaluando ciertos puntos. Y voy a seccionar esa gráfica las veces necesarias hasta que encuentre el punto indicado en el cual esa raíz coincida con el valor de la XR que estoy proponiendo. O lo otro que está pasando es hasta el punto en el que se cumple el criterio de error que estoy manejando para el sistema. En ese caso, cualquiera que las dos situaciones, ahí está muy bien. Entonces, lo que estaríamos haciendo a continuación sería el Excel de un ejercicio que les voy a proponer. Y estaríamos viendo cómo programaríamos la ecuación y cómo haríamos la tabla y cómo hacer un poquito más automatizado sin que ustedes tengan que tomar la decisión en cada iteración, simplemente que Excel pueda tomarla para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? Ya teniendo aquí lo que es el ejercicio, aquí lo estoy escribiendo. Dice, un flujo de agua corre en un canal de forma trapezoidal a razón de caudal de 20 metros cúbicos por segundo. La profundidad crítica de dicho canal, denominada Y, esa es la profundidad crítica, debe satisfacer las ecuaciones anexas, las que se encuentran aquí en la parte inferior, donde G es la gravedad y AC es el área de la sección transversal del canal en metros cuadrados, B es el ancho del canal medido en la superficie. Para este caso, tanto el área de la sección transversal y el ancho del canal son funciones de la profundidad crítica, es decir, de la variable Y. Resuelva la profundidad crítica usando tanto el método de bisección como el método gráfico y calcule el porcentaje de error por aproximación con 4 cifras significativas. En este caso, la función que yo estaría trabajando sería esta, donde tengo unas variables b y tengo a. B es igual a 3 más y AC es igual a 3y más y al cuadrado entre 2. Quiere decir que yo tengo que sustituir esta función aquí y esta aquí para obtener yo la ecuación real de trabajo para este caso. Vamos a partir entonces de los valores, de los primeros valores que necesitamos para resolver el ejercicio. Vamos a colocar aquí la leyenda cifras significativas. Este valor lo necesito para poder calcular el criterio de error, que sería, aquí dice 4 cifras significativas. Luego ponemos aquí criterio de error. En este caso, hacemos la fórmula, 0.5 por 10 a la 2 menos n, que tiene cifras significativas con 4, es el 0.5. Y voy a partir de los valores, vamos a poner valor inicial y el valor final. Ok, ¿qué es lo que estamos analizando aquí? En este caso analizamos un canal, es decir, una especie de río, pero ya con estructura física de ingeniería, que tiene un cierto caudal, y lo que estamos analizando es la profundidad de ese canal, es decir, qué tan hondo, desde el punto de vista de estructura, puede llegar a ser ese canal si se cumplen los siguientes valores. El Q es de 20. Ahora, ¿qué otros valores tenemos aquí? Tenemos el área y la sección transversal en la superficie del canal. Tenemos el ancho también medido. Y luego nos está dando los valores de estas constantes, B y D, AC. Para este caso, al menos yo necesitaría encontrar la ecuación real de trabajo, porque si se fijan aquí tengo 3 ecuaciones. No es que resuelva las 3, es que las 3 las voy a combinar en una sola. Para eso tendríamos que utilizar un poquito de álgebra, al menos una sustitución, y diríamos lo siguiente. Dice 0 menos, 0 es igual a, que sería 1 menos el Q a la 3 sobre, aquí es G
AC al cubo. Y vamos viendo que otras variables tengo. GAC al cubo. Y luego aquí sería por B. Y luego voy a poner aquí los valores. B es igual a 3 más Y. Y luego diría AC es igual a 3Y más Y al cuadrado sobre 2. De esa forma. Ok, entonces lo que haría es juntar todas estas ecuaciones y colocarlas en sus respectivas variables. Esas decimos 0 es igual a 1 menos Q, ese no cambia, Q sobre 3, y luego digo G, y luego en G sustituyo lo que sería AC. Entonces AC es 3Y más Y al cuadrado sobre 2, y eso al cubo, y luego en la parte superior sustituyo lo que sería B. B es 3 más Y. Entonces, esa ecuación es la ecuación real de trabajo. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Aquí tendría que despejar la variable y. Eso lo decimos, ¿no? Se pone un poquito complicado, porque si se fijan, eso ya es, en la parte inferior tenemos un trinomio que tenemos, y que los elementos del trinomio traen potencia, entonces se vuelve un poquito complicado hacer el despeje. Así que lo que haríamos aquí es aplicar el método numérico de bisección. Lo siguiente en estos casos es revisar el texto y encontrar la información que tengo. Dice que tengo un Q de 20 metros sobre segundo, 20 metros cúbicos sobre segundo, y que también tengo el valor de G es la gravedad, el 9.81. Esa información yo la voy a sustituir en las ecuaciones. De manera que la única variable que me tiene que quedar es la variable independiente, que en este caso es la profundidad crítica o Y. Entonces me iría a hacer la sustitución y me va a quedar así: 0 es igual a 1 menos el Q, que son los 20 metros cúbicos sobre segundo, y luego en la parte inferior ya divido y digo 9.81 metros sobre segundo cuadrado, luego es 3Y, y luego aquí sería Y cuadrado sobre 2, el cubo de esta parte, y aquí es el 3 más Y. Entonces podemos observar que la única variable en esta ecuación de trabajo es la Y. Todo lo demás quedó sustituido. Cuando yo ya tengo la ecuación de esta forma, significa que ya tengo el método numérico listo. ¿Qué elementos entonces voy a buscar? Ok, busco que el lado de la ecuación izquierdo sea 0. Busco que del lado derecho de la ecuación solamente tenga una sola variable, que no exista más. Quiere decir que yo tengo que tener información de todos los datos. Y lo que voy a hacer es la menor cantidad de álgebra. Simplemente junté las ecuaciones y puse los datos que valen. No voy a hacer nada, no voy a hacer expansiones, no voy a multiplicar el 9.81 por el 3y y luego por el y cuadrado. No, así como está, no hacemos simplificaciones. Solamente combinamos y sustituimos la información. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar y esa es la ecuación que vamos a intentar resolver en el Excel. Luego continuamos. Entonces empezaríamos con la tabla de bisección. La tabla muy parecido a lo que fue las series de Maclaurin para el coseno. Esto vamos a empezar con la columna iteración. En este caso sería la 1. Y luego voy a tener aquí valor, bueno, podría ponerle XY, el valor inicial, y el valor final XF. Voy a ponerle X inicial más o menos y X final. Estos valores los voy a tomar de los iniciales y finales que tengo en estas celdas, ¿no? Aquí me voy a marcar un 0 porque no tengo nada, y aquí también un 0 porque no tengo nada. Ok, como estamos hablando de un canal, podríamos considerar que un canal al menos debe tener una profundidad de 1 metro. Entonces puedo poner eso, 1 metro. Y un canal podría decir que podría llegar a tener una profundidad de 20 metros, porque si entonces ya tiene una profundidad más grande, podría no considerarse como tal un canal. Aquí, por ejemplo, si ustedes tienen conocimientos de ingeniería civil, les podría ser útil encontrar un valor final.
si lo ponen a 2 metros, probablemente el método no les dé. Si lo ponen a nada más 3 metros, etc. Entonces, váyanse a un valor alto, de manera que ustedes puedan, ese rango inicial, tener una buena aproximación. Entonces, yo pondré aquí 20 metros. Ya tengo los valores aquí, ¿no? El siguiente punto del método decía que se va a calcular la x raíz. Esa x raíz habíamos dicho que es el promedio de las 2x que estoy proponiendo, que sería la inicial más la final, y eso entre 2. ¿Ok? Luego, según nuestro apunte, dice que lo que haríamos a continuación es sustituir el valor de la x inicial en la función y obtener f de x inicial. F de x. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí tendríamos que sustituir y decimos, esto va a ser igual. La ecuación que voy a sustituir en este caso sería esta ecuación. Entonces decimos, que sería 1 menos, pongo 2 paréntesis y digo 20, cierro, bueno, podría ser 20, por, que sería 3 más y sería el valor que le estoy dando inicialmente al método de la variable independiente. En este caso, y es la profundidad crítica, y yo estoy diciendo que en mi punto inicial la profundidad crítica vale 1 y mi punto final debe valer 20. Así que tomo el valor de la x inicial, pongo aquí, no tiene potencia, así que cierro el paréntesis, cierro esta parte y luego me pongo en la parte inferior y luego digo el 9.81 y eso va a multiplicar a un paréntesis y dentro del paréntesis dice 3 que multiplica al valor inicial, que sería este de aquí, más, voy a poner otro paréntesis en mi caso para no confundir, el valor inicial al cuadrado, cierro, eso va a ser entre 2, cierro el paréntesis y esto, todo lo que se encuentra dentro del paréntesis después del 9.81 va al cubo. Con eso cierro el paréntesis del denominador y finalmente cierro el paréntesis de la operación. Y entonces me quedaría esa información. Sería .80917. ¿De acuerdo? Lo siguiente es calcular los valores. Vamos a revisar nada más que todos sean del valor inicial, correcto. Lo siguiente es calcular f de xf, o sea, del valor final. Y la función, cuando digo f me refiero a la función. Cuando digo f de xf, digo función evaluado en la variable xf. Entonces, f de xr sería la función evaluada en la raíz calculada para la iteración. Como estoy siguiendo la misma, ¿qué sería? El mismo seguimiento. Entonces, inicial, x inicial, f inicial. Final, función final. Raíz, función de la raíz. Quiere decir que yo puedo tomar esa información y simplemente jalarlo. Y obtendría estos números. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí me hizo falta algo, por ejemplo. Estoy revisando que en la ecuación, aquí, el q está al cuadrado. Y en el apunte no lo coloqué, al menos en el despeje. Vamos a ver, ¿qué sería? Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, va un cuadrado. Que ese no lo puse en la función. Así que aquí ya tengo un pequeño error. Voy a seleccionar esta parte. Y el 20 lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Y voy a jalar todo esto. Ok. Lo siguiente sería hacer la comparativa. Revisar
cuál es el producto de las multiplicaciones de las funciones evaluadas en las X, para ver si el segmento que voy a partir va a ser el que voy a utilizar, el inferior, o va a ser el superior. Entonces decimos aquí f de xy por f de xr. Tomo el valor xy y lo multiplico por el valor de f de xr. Y el valor me da negativo. Ok, entonces vamos a revisando algo. Si este valor me da negativo, entonces aquí voy a poner como título qué intervalo voy a trabajar. Intervalo. Y esta sería la primera condicionante que estaría haciendo. Como esto es un valor negativo, significa que la función se encuentra, como hay un cambio de signo, significa que la raíz de esa función se encuentra dentro de este intervalo. Así que aquí debería de aparecer la leyenda inferior. Pero para que ustedes lo estén haciendo en cada línea, inferior, superior, inferior, superior, lo que vamos a colocar es un condicionante, es un if. Y vamos a decir lo siguiente. Si se fijan aquí en la parte inferior me aparece la prueba lógica, valor y valor si es positivo, si es verdadero. Y después de la coma dice el valor si es falso. Quiere decir que si el número que tengo resultado de esta multiplicación es menor a 0, yo voy a entonces desplegar el siguiente anuncio. Voy a trabajar con el intervalo. Si es negativo, dijimos, esto es intervalo inferior. Le pongo comillas para que en la celda de Excel me aparezca palabras. Si quisiera un número, simplemente coloco el número o el valor de la celda que quiero agregar. Después pongo la comilla y en el caso en el que no se cumpla esta condición, va a aparecer la leyenda superior. Entonces pongo las comillas, cierro y bajo esta lógica, lo que debe aparecer en esta celda es la palabra inferior porque el menos 2.80 es menor a 0. Así es, inferior. Y la última celda se va a llamar error. ¿Ok? Quedamos que en la primera iteración nosotros no podemos calcular el error, así que lo vamos a dejar así. Siguiente iteración sería 1 más la anterior. Tenemos 2. Y entonces dice, si f de xy por f de xr me da negativo, voy a trabajar el intervalo superior. El apunte dice que voy a tomar entonces el valor de xr y lo voy a utilizar como mi nuevo x final, porque ese es el límite, ¿no? Así que aquí en estos dos tengo que poner también condicionantes. Sería de la siguiente manera: si la prueba lógica, el valor de esta multiplicación es negativo, quiere decir que estaría trabajando el intervalo inferior. Si trabajo el intervalo inferior, entonces la x inicial no le pasa nada, pasa tal cual. Revisemos el apunte. Quiere decir que entonces, si eso es negativo, esta celda toma el valor de la celda inicial porque ese valor no cambió. Sin embargo, si ese valor es positivo, quiere decir que yo me voy a ir al segundo segmento, el del lado derecho, donde la inicial sería la raíz y la final es la final. Por lo tanto, el valor que tendría que poner aquí es el raíz. Con eso cierro. ¿Y qué me dice? 1. Quiere decir que como estamos en el intervalo inferior, la x inicial se mantiene igual. Siguiente parte. X final. Otra vez la condicionante if. La prueba lógica, menor a 0. Si estamos entonces en el intervalo inferior, la x final es la x raíz del intervalo anterior, es decir, esta de aquí. Simplemente la siguiente iteración sería de la x inicial hasta la x raíz. De lo contrario, si fuera positivo, quiere decir que la x final, estamos hablando en el segmento superior, la x final es la x final, o sea, no le pasó nada. En este caso, aparecería el valor de x final.
Pero como estamos en el intervalo inferior, es el 10.5. Si tienen alguna duda, habría que revisar entonces la gráfica. Recuerden que el primer punto se trata de hacer el segmento, o sea, la segmentación. Dividimos en dos intervalos. El inferior, conformado de x inicial hasta la x raíz, y el superior, conformado de la x raíz a la x final. Y dependiendo en dónde nos encontremos la raíz, entonces va cambiando quiénes son el final y el inicial. ¿Cuál es el criterio para saber si hay una raíz? Que la multiplicación de estas dos me tiene que dar negativa. Si me da negativa, significa que hay un cambio de signo. Si hay un cambio de signo, quiere decir que la gráfica pasó del intervalo positivo al negativo, o viceversa, del negativo pasó al positivo. Y al ser un cambio de signo, significa que se cruzó por el cero. Siempre que este valor es negativo, quiere decir que en ese intervalo hay una raíz. ¿Ok? Luego, este valor no le pasa nada, lo jalamos como tal. Porque ahora estos dos, o sea, los va a sumar, lo divide entre 2. Y jalamos también esta de acá. Si se fijan, este 1 es el mismo, lo vuelvo a calcular. Pero la XF ahora es 10.5, quiere decir que hace otro cálculo aquí. Y dice 0.29. Si se fijan, esto es muy parecido. Y la XR ahora la calcula de esta forma. ¿Vamos viendo? Sí, así es. Revisamos el intervalo. ¿Cuánto es la multiplicación? Y me dice que es ahora menos 2.77. Significa que sí, jalamos esta información. Y sigue diciendo que el intervalo inferior tiene la raíz. Correcto, es un signo negativo. Y en esta parte ya puedo calcular yo el porcentaje de error. Y digo, el porcentaje de error se calcula basándome en qué. Sería en los valores de la variable raíz, que en este caso es esta. No confundamos, esta sería la variable independiente, y esto es lo que daría la función si sustituimos las variables independientes. Entonces, la XR actual menos la XR anterior entre la XR actual por 100. 82% de error. Bien. Desde este momento, creo, ya están actualizadas o automatizadas todas las celdas. Entonces yo puedo seleccionar todo y jalarlo. Vamos viendo. Tercera iteración. Valor inicial 1. Aquí es intervalo inferior. Quiere decir que voy a tomar el inicial hasta la raíz. El inicial y el final 5.75, que era la raíz anterior. Ok, todo bien. Sumo estos dos, los divido entre 2. Esta es mi nueva raíz. Hago las evaluaciones. Hago la multiplicación. Sigue siendo negativo. Inferior, y el error es este. Entonces tomo aquí. Y nuevamente 4. Sigue siendo el 1. 3.37.5. Lo paso para acá. Hace la división, etc. Vamos a hacerlo unos cuantos a ver si cambia. Aquí, por ejemplo, veamos a ver. Inferior aquí. Entonces tomo el inferior inicial y el final es la raíz. Saca ahora la nueva raíz, calcula, y la multiplicación de xy por xr es positiva. Significa que ahí no hay raíz en ese intervalo. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora al intervalo superior. En ese intervalo superior va a ser del xr anterior hasta el x final. Entonces xr se encuentra aquí. Sí, aquí estamos, ¿no? En la parte superior. Ajá. Esta XR, que es el 1.29, se va a hacer mi nueva inicial para el siguiente intervalo. Y la X final pasa como tal, sin ningún problema. Hace los cálculos, nuevamente es positivo, y ni modo. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Bueno, eso lo haría hasta que este punto, este número de aquí, sea, bueno, esta celda de aquí sea igual o menor al 0.005. Vamos a ver cuántas iteraciones más necesitamos. Ya estamos en decimales. 0.07, 0.019, 0.009 y 0.004. Entonces, con 18 iteraciones, vamos a ponerlo así. Con 18 iteraciones
y cuatro cifras significativas, el método de bisección resuelve este problema. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la x raíz de la última iteración, es decir, este. Esa es la respuesta a esta incógnita. Cuando dice la profundidad crítica del canal tiene que ser 1.51409531 metros. No puede ser más basándome en esas condiciones. Con esto yo resolvería. Si quiero hacer más preciso el asunto, le muevo las cifras significativas a 5 y le doy las iteraciones necesarias. Me puedo ir hasta un porcentaje de error de 0.000000001. Depende de qué tan delicado sea el resultado del problema que yo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, estaríamos pasando a la parte de MATLAB para poder realizar este ejercicio. Ya al momento de abrir MATLAB, por ejemplo, estaremos en la ventana de comandos aquí y nos iríamos a la parte de nuevo y le vamos a poner aquí un script y entonces estaríamos entrando al editor. En mi caso, por ejemplo, la parte de comandos se quedó aquí escondida. La voy a poner más hacia abajo para que se pueda apreciar pues todas las líneas, ¿no? Entonces comenzaríamos con la serie de comandos aquí, por ejemplo, clear, y luego pondríamos clc para borrar las variables, así borramos después borramos todo el registro en el de comandos, y estaríamos utilizando ahora una instrucción un poco diferente, que es el disp. Disp me permite a mí mostrar una variable o mostrar texto. En este caso quiero que me muestre texto. Si es texto, solamente coloco una comilla y le pongo aquí qué es lo que quiero que me muestre, que es el título, que es el método de bisección. Le pongo la comilla otra vez, se pone en morado. Y con eso ya va a aparecer la leyenda de método de bisección. Seguimos, ¿no? Ok. Habíamos dicho entonces que necesitábamos, como es un método cerrado, quiere decir que necesito dos puntos iniciales. Voy a necesitar entonces el valor inicial. Entonces llegó x inicial. Ese x inicial va a ser una variable que me va a traer, que yo la voy a ingresar. En ese caso sería el input. Input. Y luego pongo comilla. Entonces pongo aquí, así como que ingrese el valor del límite inferior. Pongo la comilla. Bueno, dos puntos, comilla, cierro, punto y coma. Luego necesito el valor final. Entonces sería x final va a ser igual, y nuevamente es input, paréntesis, comilla, ingrese el valor del límite superior. Dos puntos, la comilla, cierro el paréntesis, punto y coma. Ok. Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros hacer una de dos cosas. Decirle el porcentaje de error o que nos pida las cifras significativas. De manera de que o yo le introduzco a MATLAB el valor del error, o que le pongo las cifras significativas y que lo calcule. Vamos a hacer la segunda, que sería las cifras significativas. Entonces sería n. Esto es igual a input. Esto es así. Ingrese el número de cifras significativas. Y le pongo aquí dos puntos, la comilla, cierro paréntesis, punto y coma. Como yo estoy pidiendo el número de cifras significativas, quiere decir que MATLAB tiene que calcular entonces el criterio del error. Pongo una variable que se llame criterio y ese va a ser 0.5 por 10 a la 2 menos n.
Esa es la variable. Aquí se me fue el X, es un por como tal, ¿ok? Entonces al momento de que yo le dé la n, MATLAB va a poder calcular la variable criterio, que es el error criterio, y como yo le puse punto y coma, lo va a almacenar, no lo va a mostrar. Así que lo puedo utilizar para cálculos posteriores o para hacer las comparativas que necesito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? La siguiente va a ser un comando relativamente nuevo, el cual ese comando me va a permitir a mí dar de alta la función que estuve trabajando y que MATLAB la guarde en su memoria para que yo solamente pueda decir, ¿sabes qué? A esta función sustitúyele este número y dame un valor. Si se fijan o recuerdan, teníamos que evaluar tres variables, xy, xf y xr, que me iban a dar como resultados f de xy, f de xf y f de xr. Así que si puedo hacerlo de dos maneras, de dos maneras. Pongo todas las funciones, pongo la función escrita en función de xy, la segunda función en función de xf y la tercera en función de xr. O doy de alta una sola función y le digo a MATLAB, a esa función la variable x cámbiasela por xy, por xf y por xr. En este caso les enseñaré el segundo término. Voy a poner que la función se va a llamar así nada más, f. El comando que voy a utilizar se llama inline y es un comando que desde el punto de vista de MATLAB es un poquito viejo, pero sigue funcionando al menos en las versiones antiguas. Inline me permite a mí escribir una expresión algebraica y que MATLAB no me mande un error porque no puede evaluarla. Simplemente la mantiene como eso, como una expresión algebraica que puede cargar, que yo como usuario le puedo cargar valores numéricos en su momento. Aquí pondría yo lo siguiente, comilla, y lo que voy a hacer es escribir la función. Vamos a ver cómo nos quedó la función. La función había quedado 1 menos, voy a ponerle aquí, era 20 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 400. Y luego esto era por x más 3. Estoy poniendo x porque en este caso, para inline voy a decirle que el valor de la variable independiente sería x. ¿Ok? Entonces, es x, era 3 más y, ¿no? En la función. Vamos a revisarlo. A ver en qué parte está. Aquí. Entonces era 3 más y, que sería aquí 3 más x. Ok. Y luego, aquí cerramos esta parte. Con eso terminamos la parte del numerador. Diagonal. Y luego sigue el 9.81 de la gravedad por lo que sería el paréntesis, que es x nuevamente, la variable que está en modificación, al cuadrado, que esa es la profundidad crítica, entre 2 más el 3 por la profundidad crítica x. Esa parte así. Cierro el paréntesis, aplico cuadrado, cierro el paréntesis, pongo la comilla, cierro otra vez el paréntesis y aplico el punto y coma. Entonces estoy diciendo que esta función que se encuentra aquí es una función o una expresión que MATLAB no va a resolver como tal, simplemente la va a guardar y cuando yo mande llamar esa función le voy a decir a MATLAB, ok, dame el valor de esa función cuando en x sustituyes este número. ¿Ok? Y entonces si se fijan aquí les va a aparecer amarillo y les comenta, ¿no?, que esa función, que ese comando pues se va a remover en una actualización a futuro. Si, bueno, como todos tenemos un MATLAB aquí un poquito más viejito, entonces podemos seguir utilizando. En ese caso, si no se pudiera, tendrían que hacerlo con un Sims, por ejemplo, como lo vimos en la última clase, o bien podrían dar de alta las ecuaciones cada una individuales, pero vamos a usar el inline por lo pronto. Ok, ya tenemos el inline. Con eso ya tenemos entonces el valor inicial, tenemos el valor final, tenemos el criterio del error
y la ecuación que voy a utilizar para hacer mi método. Bien, entonces voy a necesitar el contador. El contador empieza en 1 y voy a decir que el error por aproximación, no y enter, el error por aproximación va a ser la iteración número 1 tiene que ser igual a 100. Acuérdense que al menos para MATLAB es la primera parte, estamos aquí, ¿no? Bien, con eso podría yo arrancar ¿cómo se llama? El método. Veamos un poquito la situación de lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí y decimos esto. Ok, el método numérico de bisección dice lo siguiente. Si yo tengo una función de esta forma, lo voy a hacer rápido. Y yo digo, voy a analizar desde este punto hasta este punto. Este es mi x inicial y este es mi x final. Visualmente yo sé que ahí no hay raíz, porque la raíz se encuentra fuera del límite. Entonces, ¿cómo sé, desde el punto de vista numérico, que el rango que yo estoy escogiendo inicial me va a dar a mí una raíz? La única manera en la que yo puedo saber eso de forma rápida es que sus respectivos f de xy y f de xf tiene que existir un cambio de signo, es decir, la multiplicación de estos dos tiene que ser menor a 0. Si no da 0, significa que ambos son positivos o ambos son negativos. Si ambos tienen el mismo signo, quiere decir que ambos se encuentran en el mismo cuadrante. Y cuando están en el mismo cuadrante no hay ahí una raíz. Para que sea una raíz tiene que pasar de negativo a positivo o viceversa, de positivo a negativo. Entonces, esta parte de aquí me permite a mí saber de manera rápida si el límite que yo estoy escogiendo me va a dar a mí un resultado. Eso es lo primero que yo haría en un método numérico. Y en este caso, ¿no? Y para bisección, lo que tengo que hacer es revisar esa parte de la condicionante. Así que esa condicionante, solamente si se pueden analizarla, tiene dos opciones. ¿Es negativo o es positivo? Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como es una condicionante de dos posibles opciones, esto es un ciclo que se llama if. Entonces aquí voy a poner lo siguiente. Si, ahora fíjense bien, la variable f como es una inline, ya está escrita la función. Si a la función inline yo le sustituyo el valor x inicial y ese valor yo lo multiplico por la misma función inline f, pero con el valor de x sustituido por x final, y el resultado de esa multiplicación me da un valor menor a 0, significa que ahí hay raíz, ¿no? Eso es importante. Quiere decir que si esta condición se cumple, yo le voy a decir a MATLAB, entonces haz todo el método numérico. Si no se cumple, le voy a decir no, que no haga nada. Así que para evitarnos aquí los problemas del punto rojo que se encuentra aquí arriba, vamos a escribir el ente. Ok. Entonces, si esa parte, va a pasar esto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a decirlo así, que sería como la comprobación de que nuestro rango de valores que escogimos va a funcionar. Entonces, si la comprobación funciona, entonces decimos x inicial, voy a tener una nueva variable, xy, en la iteración número 1 va a ser igual a x inicial. Y xf en el punto 1 va a ser igual a x final.
Lo escribo de esta forma para poner nuevas variables, no estar, como este valor aquí dice x inicial, tiene aquí una i, de pronto se puede llegar a confundir con el contador, entonces por eso estoy cargando estas variables a otras nuevas, ¿no? Para evitarnos el problema de la confusión de la programación. Igual, si lo quieren hacer desde el principio, nombrar las variables con otra forma, adelante, nada más habría que tener cuidado para que no tengamos esos errores, ¿no? Pueden existir errores si las letras se parecen a los contadores en las variables. Ok, entonces estamos en la iteración número 1 y estamos en el primer paso de la tabla. Tengo entonces la iteración 1, x inicial, x final. El siguiente valor que calcularía es xr en la iteración 1, y esto es igual a, voy a poner xin de 1 más xf de 1, cierro el paréntesis entre 2. Con eso tengo xr. Y en teoría ya terminé la primera iteración, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento yo podría mandar llamar aquí ya tengo los valores de las funciones evaluadas. Las funciones evaluadas me sirven a mí para poder conocer qué es lo que voy a hacer en los intervalos. Sin embargo, lo que me importa son los límites y el valor de las xr. De manera que en este caso, yo podría decir, podría empezar con la tabla de mostrar resultados. fprint, f, pongo paréntesis y escribimos corchete. Entonces ponemos iteración, iteración, los títulos, x inicial, x final, x raíz, 1, 2, 3, 4 y el error por aproximación. Error aprox. Con eso termino lo que sería el título de la tabla, del encabezado. Diagonal inversa, n, comilla, paréntesis, punto y coma. Con eso es la comilla, ¿no? Es el encabezado. El siguiente comando era fprint, ahí voy a colocar el formato de las columnas y qué valores irían en esas columnas, ¿no? Entonces, si recuerdan del ejercicio pasado, comenzaríamos normalmente con el porcentaje, 2 dígitos para el caso de las iteraciones con formato D para MATLAB, el espacio diagonal inversa t, con eso estoy diciendo pásate a la siguiente columna, el formato de la siguiente columna. La siguiente columna empieza otra vez con el porcentaje, 10 números enteros, punto, 7 valores después del punto, con memoria flotante. Se pasa a la siguiente columna, por 110.7, f, digamos 3, 1, 2, 3, 4. Y nos faltaría 1, 2, 3 y el otro aquí por 110.7, f, diagonal inversa t. Con eso cerramos la comilla, coma, y ahora voy a decirle qué valores tome para colocar ahí. Entonces, en la primera columna, que sería esta, va a colocar el valor de i, que sería el contador. Estamos en la fase número 1. Siguiente columna, que estamos en la x inicial, va a colocar el valor de xi, de i. La siguiente sería el valor de xf, de i. Y en la siguiente xr, de i. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y seguimos. Okay, entonces aquí tenemos armada lo que será la primera iteración. La primera iteración
resolvemos entonces el valor de la inicial por el final, sí se puede hacer, entonces calcula la primera iteración. A partir de la segunda es donde empieza lo interesante, porque se empiezan a cambiar los signos de los intervalos y se empiezan a mover xy a xr, va a ser inicial o va a ser final. Entonces es lo que tenemos que analizar. En la siguiente, técnicamente a partir de la segunda iteración, entonces lo que vamos a estar haciendo es una condicionante. La condicionante que estaríamos trabajando es así. Es prácticamente mientras se cumpla la condición se cumpla, se resuelve. ¿Cuál es la condición? Que el criterio tiene que ser menor a el 0. ¿Qué sería? 0,05, ¿no? Que serían las cifras significativas. O en otras palabras, bueno, sería así, ¿no? El criterio es esto. El error que me va a calcular en el error por iteración, ese es nuevo en cada iteración, ¿no? Y la condición es que mientras este criterio sea menor que el error de la iteración, se tiene que cumplir los cálculos del método de bisección, que es lo que vimos, ¿no? A 18 iteraciones el error pasó de 0.004, que era, bueno, sería aquí al revés. Cuando el criterio de error, el error de iteración es menor al criterio, entonces hasta ahí. Mientras esté cumpliéndose esa función, bueno, mientras esté cumpliendo esa igualdad, entonces el método continúa. Así que en este caso lo que estaríamos haciendo es ¿cómo se llama? Es el ciclo while programado en MATLAB. Entonces aquí colocaríamos while okay. Y la condición de trabajo es esta: el valor absoluto de, en este caso sería, vamos a ver, del porcentaje de error. En este caso es porcentaje de error, como lo puse, aquí está, EAI, porque ahora sí va a cambiar. Mientras el porcentaje de error EAI, o sea, de por iteración, sea mayor o igual al criterio, que el criterio es esta variable, se va a cumplir los siguientes cálculos. Es decir, ahí se estaría cumpliendo todo lo que es la parte del método de bisección. Le damos enter. Voy a darle unos enters y voy a terminar con el end para que no se ponga en rojo. Ok. Y vemos, ¿no? Este while termina con este end, este if termina con este end. Entonces decimos aquí. Lo siguiente es la decisión de cómo se pasa la raíz al límite inferior o cómo se pasa la raíz al límite superior. Eso miramos en el Excel que se hacían con ifs. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es, antes de iniciar el cálculo de la iteración, lo que hacía en el Excel era, bueno, el inicial, ahora ¿quién es? ¿Es el X inicial anterior o es el R? ¿El final quién es? ¿El final anterior o la R? Entonces, esas decisiones las tengo que tomar al inicio de los cálculos. Entonces, este while es para todo el método de bisección. Ya en el método de bisección, la primera decisión de toma de valores de X y de XR, de XF, se tiene que hacer basado en los ifs y al inicio de cada iteración. Por lo tanto, aquí tendría que colocar otros if. Este if es para darle valor en el caso de el límite inferior. Entonces,
Si la función f del inline xy, bueno, si la función f, que sería el inline, evaluada en xy, que cambia con la iteración i, es decir, con esta, si ese valor lo multiplico por el valor de la función f inline, pero ahora le evalúo con la x r, con la xr de i, y este valor me está dando menor a 0, aquí tengo dada la xr, en ese caso yo diría que x inicial en la segunda iteración i más 1, estamos en un renglón 2, la x inicial del renglón de la segunda iteración tiene que ser igual a la x inicial del renglón 1, ¿no? Porque estamos en el intervalo inferior. Entonces sería x i. X inicial de i. Punto y coma. Y la x final en el segundo renglón tiene que ser igual a la xr. Esta de acá. Es xr de i. Punto y coma. Eso es entonces cuando tenemos el límite inferior. Ahora, si tuviéramos el límite superior, estas cosas cambian. Y esa condicionante es aquí con otro if. Entonces, de lo contrario, si f de xy de i por f de xr de i es mayor a 0, entonces los valores van a ser un poquito diferentes. Entonces serían aquí x inicial de i ahora va a ser xr de i. Aquí i más 1, ¿no? Y el otro es xf de i más 1 en el segundo renglón es igual a xf del primer renglón. Así como está, paso. Paso y con eso tiro el end. Entonces, estos dos elementos, estos dos ciclos if, me dan a mí la pauta para que MATLAB pueda decidir quiénes son, o sea, qué valores va a tomar x inicial y x final de acuerdo a la información del renglón anterior. Si la xr se va a hacer el límite, si va a ser xf, o si la xr va a ser la x inicial. Entonces, con eso tengo. Ok. Entonces, ya decidió en el primer apartado cómo calcula entonces las valores iniciales y finales. Lo siguiente es, ahora en la iteración número 2, cómo calcula MATLAB la XR. Entonces en la iteración XR es en el renglón número 2, i más 1. Y aquí lo va a calcular con las XI y las XF, pero del renglón 2, es decir, del renglón i más 1. Se fija en la ecuación, está aquí. Entonces lo que voy a hacer es tomar la misma ecuación, pero en lugar de escribirlo de esta forma, lo voy a escribir aquí i más 1 e i más 1. Voy a tomar este fragmento, lo voy a colocar aquí, y aquí en lugar de poner 1 es i más 1, y aquí también es i más 1. Con eso estoy diciendo la parte de la XR en el segundo renglón. Luego digo, bueno, ya lo calculé, ahora que me dé el porcentaje de error. ¿Por qué? Porque MATLAB no necesita hacer, o sea, yo no necesito visualizar la información de la f evaluada en xy. En el Excel sí, porque necesito ver, porque yo tomo la decisión de la información. Pero MATLAB lo está trabajando todo simultáneo y lo puedo hacer un poquito más limpio a la manera en cómo visualizo los datos. Así que ahí no hay tanto problema. Entonces digo,
voy a calcular el error. Entonces el error por aproximación, al menos de la segunda iteración, sería i más 1. Esto es igual. Y digo aquí, el valor absoluto de xr de i más 1 menos xr de i, es decir, el renglón actual menos el renglón anterior, entre el renglón actual por 100. Luego, sería colocar la información de la tabla. O sea, ya calculó la información que necesito. Así que voy a copiar este segmento de aquí. Y le voy a decir a MATLAB, ok, ya que calculaste esta información, cárgala a la tabla. Vamos a mantener el mismo formato. Pero en lugar de cargar el valor de i, vas a cargar ahí el valor de i más 1. I más 1 sería el renglón 2, el renglón 3, el renglón 4 y así sucesivamente. El valor de, en lugar de xi, vas a hacer el valor del renglón i más 1. Es decir, el valor inicial del renglón 2, 3, 4, 5. El valor final del renglón 2, 3, 4, 5. El valor de la raíz del renglón 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y también aquí le voy a decir que cargue el error por aproximación del renglón i más 1, es decir, y el 2, 3, 4, 5. Cierro esta parte de aquí. Y luego le digo que al contador i ahora va a valer el valor actual más 1. Es decir, le sumo 1, estamos ahora en el renglón 3. Entonces vamos viendo. Voy a poner aquí unos deletes. Ok, entonces vamos a ver. Vamos siguiendo la secuencia lógica. MATLAB dice, tomo los dos valores de las funciones evaluadas. Si me da menos de 0, quiere decir que el método se puede usar. Ok. ¿Qué es lo primero que hago? Cargo los valores inicial y final, obtengo el valor raíz y te imprimo esos valores. Para la siguiente, o sea, y después de tener esa iteración, ahora voy a considerar todo el proceso de lo que sería bisección y voy a decidir, basándome en la información que obtuve aquí, si la multiplicación de esas dos funciones me da menos de 0, quiere decir que el valor inicial del anterior ahora es el valor inicial y el valor de r del anterior ahora es el valor final. Pero si estas dos multiplicaciones, si esa multiplicación ahora me da positiva, el valor de r de la iteración 1 ahora va a ser el inicial y el valor final de la iteración 1 ahora va a ser el final. Eso significa, podría poner aquí ¿cómo se podría decir? Un comentario. Esto es el límite o el intervalo inferior y este de aquí es el intervalo superior. Bien, una vez que ya calculé los intervalos, prosigo a hacer el cálculo de la XR. Y la XR la uso con los valores inicial y final del segundo renglón. Comparo esa R con el valor de la R del primer renglón. Y entonces, vamos a ver. Comparo el valor de la R con el del primer renglón y doy un error. Ya que calculé tanto esa X inicial, esa X final y esa XR, así como el error, te cargo esa información a la tabla que ya tenías aquí dada de alta, utilizando el mismo formato, pero los valores de las nuevas I, de la nueva iteración, de la nueva inicial, final y R. Ok, con eso termino. Aquí te pongo el end. O sea, termino lo que es el proceso de bisección. Ahora, de aquí, yo cerré
el if lo cerré con este end, este if lo cerré con este end y este while lo estoy cerrando con este while. Lo que haría falta en esta parte es, después del end aquí, poner otra condición. Esta condición else, si se fijan, está ligada al if. ¿Por qué? Porque si esta condición inicial de la multiplicación no me da negativa, quiere decir que el proceso no se puede dar. Por lo tanto, de lo contrario, lo que le estoy diciendo más aquí es, de lo contrario, vas a hacer lo siguiente. Entonces, fprint, f, y vas a poner, y vas a desplegar el siguiente resultado. En el intervalo propuesto no existe una raíz. Y listo, con eso estaría terminando la parte del método de bisección. Ahora, si se fijan, vamos viendo aquí. Aquí me está marcando, sí, me está marcando un error en esta parte. Vamos a ver. Lo voy a quitar más para que lo puedan revisar. A ver, aquí está. Si se fijan aquí, este naranja es por el asunto del inline, pero este icono rojo me está diciendo que hay un warning. Entonces, cuando me puse en esta parte, el warning me está indicando que hay un error de sintaxis, un posible paréntesis o corchete. Entonces, al leer esta parte de la función, aquí se me fue un paréntesis, entonces lo puse. Automáticamente se quitó el rojo y todo se puso en naranja. Estos naranja están haciendo al inline, por ejemplo. Entonces van a aparecer varios, pero pues el programa como tal así corre. Así que vamos viendo. En el Excel nosotros dimos el valor inicial de 1 y el valor final lo dimos de 20. Y dimos las cifras significativas de 4. Entonces vamos a ver. Entonces lo abrimos así. Yo abro esta parte, la ventana de comandos, ya está listo. Entonces ustedes lo grabarían. Y si lo graban pueden utilizar el comando run. Si no lo graban, necesitan usar el comando run in advance. Entonces aquí vamos a poner así. Entonces aparece, por ejemplo, método de bisección, porque es lo que quería que apareciera de esta parte de aquí. Entonces, ingrese el valor del límite inferior. 1. Dice, ingrese el valor del límite superior. Yo le pongo aquí 20. Luego dice, ingrese el número de cifras significativas y creo que pusimos 4. Entonces, todas estas serían las variables que yo coloqué al principio para dar de alta, ¿no? Ya no tengo yo que poner nada. Quiere decir que si le doy Enter debe de hacer los cálculos y me debe de aparecer una tabla similar a de Excel. ¿Vieron, por ejemplo, que la tabla se fue cuando hice la corrida del programa? Que la tabla se fue corrida. Aquí lo que pasa es que me equivoqué en uno de los ¿cómo se podría decir? De los caracteres que se ponen en el fprint. Si se fijan, vamos a revisar esto, por ejemplo, dice iteración, el título, inicial, final, raíz, y cerró por aproximación, y con eso termino yo el comando n. Aquí lo que pasó es que anteriormente tenía yo un t. Así que el t me estaba indicando que la tabla continúa en la siguiente columna. Entonces aquí lo que debería haber puesto es que la tabla termina, n. Entonces ya se pasa al siguiente renglón. Y en esta parte de aquí abajo hay dos cosas. Tenía yo solamente para 4 valores con t, pero en la segunda tabla, bueno, en la segunda sección de la tabla, ahí sí yo voy a considerar el error. Entonces después del t estoy diciendo sí, hay una quinta columna. Tengo que poner el comando 10%, %10.7f, y en lugar de ser diagonal t, para irme al siguiente renglón, pongo diagonal n y digo con eso termino la información de la tabla. Entonces pondría i más 1, xi, i más 1, xf, i más 1, xr, y también el error i más 1, ¿no? Toda la información que se encuentra aquí como tal. Entonces, con eso ya la tabla me quedaría como tabla. Vamos a ver.
Entonces pongo correr, el límite inferior es 1, aquí son 20, estos son 4, y ya me da lo que sería algo así parecido al Excel. Entonces vamos a ponerlo así: X inicial, final, raíz y el porcentaje de error. Voy a recorrer un poquito los valores. Vamos a decir, vamos a ver cuántos pongo. 1, 2, 3. Vamos a ver si con eso jala. 1, 24. Entonces más o menos podría colocar aquí X nodos más y este le resto 1. Entonces 1, 20 y 4. Y ya quedaron más o menos parejos. Entonces meto disección y esta es de información, ¿no? Entonces estos cálculos los realiza hasta un valor de 0.04. Ahora aquí, por ejemplo, vamos analizando ¿cómo se llama? El método otra vez. Vamos a ponerle CLC y vamos a darle un valor de, ¿qué sería? Vamos a correrlo, pero vamos a darle un valor de 0.5 inferior a 1 como superior, con 4 cifras significativas, y entonces el programa me arroja la siguiente respuesta. Dice, en el intervalo propuesto no existe una raíz porque no era de 0.5 a 1. Entonces esto también les puede servir a ustedes como una guía. Aquí, por ejemplo, yo ya no tuve esa parte, ¿no? Esa parte, ese intervalo que estoy escogiendo no tiene un resultado. Entonces simplemente MATLAB dice, hice la comparativa, no da, te muestro este resultado, escoge otros intervalos que sí funcionen.